zona de combate estaba envuelta en un gran caos que por donde vieras verías fuertes ráfagas de ki, que eran expulsadas por el gran poder del guerrero que había aparecido. El ki era bestial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ese poder es bestial? ¿Acaso el gran Kratos es tan poderoso? Pero si lo vi en la mayoría de veces entrenando, no creo que él tenga ese gran poder. Esto es un truco para hacerme caer, diría Azuka, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. Él estaba confiado, pero sabía que eso no lo iba a ganar. Ese ki que estaba sintiendo era muy grande. Jajajaja, esa confianza y esa sonrisa de arrogante serán las últimas que tengas, porque este guerrero te hará ver lo que nunca has visto, unas estrellas. Bueno, irás con ellas, diría Goku, el cual salió del humo mientras su sonrisa estaba presente. Pero Kratos no tiene transformaciones de Ozaru, ¿acaso se ha acobardado y ha mandado al perro del infinito? Diría Azuka en tono de verla viendo a Goku. Pero en esos momentos unos fuertes rayos impactaron el cuerpo del guerrero, y eso era clara evidencia que esas palabras no le gustaron al guerrero del infinito. Jajaja, Kratos era capaz de terminar en unos segundos, pero quiero probar tu poder, yo el gran Goku, uno de los poderes más grande, y enseñarles que yo aún más en estos reinos, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Bueno, eso hay que verlo si es verdad o solo vas a ser palabras como el estúpido de Kratos, diría Azuka, el cual se ponía en pose de combate, pero sentía que esa batalla la podría perder en unos simples movimientos de su adversario. En eso, en unos microsegundos, los dos guerreros se movieron a unas grandes velocidades que por donde habían pasado generaron un fuerte caos que todo a su paso se volvió un gran caos. De la cual se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate tembló por la magnitudes de sus golpes, y una fuerte onda de ki había sido liberada por el intenso golpe dado. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía retumbar la zona de combate, que por donde vieras pasar dos veloces rayos se veían desplazarse a unas grandes velocidades dándose unos salvajes golpes. Goku se movía a unas velocidades impresionante, a pesar de pasar años sin casi tener batallas, solo verlas, tenía un gran movimiento y una gran resistencia en dar es recibir golpes, pero él no era tan dañado en la batalla. Azuka sí estaba siendo impactando salvajemente por fuertes golpes, cada uno tenía un gran poder, no era capaz de poder defenderse por más que quisiera, era imposible hacerlo, o al final estaba siendo impactado por una verdadera bestia del cultivo, el poder más grande. Durante unos largos minutos se veía un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que era lanzado poseía un gran poder. En eso un guerrero salió disparado a una gran velocidad que donde se veía pasar solo estaba generando un gran caos, hasta que impactó con la tierra, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitudes del impacto. Creo que Kratos de verdad solo estaba jugando contigo, solo te he dado unos simples golpes y mírate donde has caído, la verdad pensé que me darías mucha, pero es que mucha más pelea, pero ni para eso eres bueno, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Yo que tú no me confías mucho, al final el que mucho habla poco hace, ¿acaso olvidas una frase tan real? ¿O debe enseñarte que no debes hablar antes de la batalla sin saber el gran poder de tu adversario? Bueno, es lo de menos, sos un guerrero que no conoce los verdaderos límites mío, diría Azuka, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Y hablas, joder, ¿es en serio que ustedes los caballeros de la mesa redonda solo por ese título ya se creen los mejores, o es broma? Porque la verdad de ser mejores no tienen nada, solo son unos simples segundones, no saben lo que es de un verdadero poder, porque no hayan podido defender el trono, porque ya solo quedas tú, así que ganas de ganar no poseen, y demuestra que débil son las defensas de Avalon, diría Goku, el cual detuvo el fuerte golpe que había sido lanzado hacia él. Maldición, su velocidad de reacción es brutal, nunca pensé que fuera capaz de detener mis golpes así como si nada, es hora de luchar en serio, si me estoy con juegos, nunca ganaré la batalla así de simple, diría Azuka en sus pensamientos mientras tomó distancia. Son palabras que dices por decir, o de verdad piensas hacer una buena liberación de poder, o de verdad eres tan débil, diría Goku, el cual tomó distancia mientras tenía una pequeña sonrisa. Él no ha liberado nada de poder y me está ganando, ¿es en serio? Nunca pensé que él fuera así de fuerte, pero no me quiero ni imaginar cómo será de fuerte el guerrero del infinito, técnicamente estoy luchando para no morir, diría Azuka, el cual se ponía en pose de combate. ¿Libras más poder? Porque si sigues así me vas a terminar aburriendo, cada golpe tuyo me hace cosquillas nada más, la verdad pensé que serías más fuerte, así como alardeas de ser guerrero de la mesa redonda, pensé que así eras de fuerte, pero eres completamente un guerrero débil que corto, así que sigamos con esto, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado generó un gran caos.
Azuka se quedó paralizado, su cuerpo no le estaba respondiendo de lo más mínimo hasta que recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con una montaña que la destruyó por el fuerte impacto, pero a una gran velocidad se ponía pero fue demasiado tarde. Goku lo tomó de la cara y lo estrelló salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se creó un gran cráter, de ahí lo comenzó a arrastrar por ese suelo hasta lanzarlo a una gran velocidad hacia unas rocas. Azuka cayó en las rocas, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso fue destruido por dicha explosión. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, sentía un gran alivio a luchar a esas magnitudes, sabía que estas batallas debería aprovechar para mejorar en su poder porque sabe que un día será necesitado ya que es el poder original. Azuka salía de la explosión con fuertes heridas en su cuerpo, ni hablar del gran daño que poseía, pero él se sentía confiado de poder ganar la batalla, pero era más claro que él no sería más que una simple mosca a comparación del gran guerrero que tenía en su frente. De pura curiosidad, ¿podrías aumentar tu poder aún más? ¿Así luchamos a muerte de nuevo, o de verdad piensas que con ese poder me vas a ganar? Dime la verdad, diría Goku, el cual estaba sentando en unas rocas mientras poseía una pequeña sonrisa. Un pupue puedo seguir luchando, fue lo que diría Azuka, el cual sentía que su cuerpo estaba muy dañado pero lentamente se iba recuperando. ¿Estás seguro de poder o estás hablando por hablar? Confirma eso por favor. Quiero ver ese gran poder que tanto dices, diría Goku, el cual no se le quitaba esa sonrisa que tenía. Maldito arrogante, cuando estés a mis pies, quiero ver que digas eso de nuevo, porque ahora eres el mejor, pero cuando estés a los pies de un grande no serás ni capaz de ver lo que te paso por encima, diría Azuka, el cual poseía una pequeña sonrisa. Ja, ¿es en serio eso que acabas de decir o es un chiste? Él dice un grande, pero yo solo veo a un guerrero con egos de creerse el mejor cuando en realidad solo es un debilucho. En fin, ¿qué le podemos hacer hasta que demuestres el verdadero poder? Te voy a creer mientras sigues siendo la maldita rata que eres, diría Goku, el cual se había desplazado a una salvaje velocidad. Pero mientras que sigas en tu burbuja de ensueño, te pondré a mis pies las veces que desee yo, el gran guerrero de Agamotto, diría Goku, el cual le dio un salvaje golpe en toda la cara. Azuka no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar nada a su paso. Hombre, por lo menos usa las manos para defenderte, no seas tan débil, ¿no crees? ¿Acaso no ves que si no haces mucho, me aburro? Diría Goku, el cual veía eso serio. Maldición, ¿qué es lo que hace? Se mueva a una velocidad que no soy capaz de ni verlo, eso tan siquiera es posible. La verdadera pregunta, diría Azuka en sus pensamientos. Ya deja de hacer preguntas realmente estúpidas, que me estoy aburriendo, lucha ya en serio, libera más poder para hacer esta batalla más divertida, diría Goku, el cual estaba serio, ahora ya estaba aburrido en cada golpe ganar siempre. Si eso deseas, es hora de liberar el 100% de mi poder, diría Azuka, el cual tomó distancia del guerrero mientras estaba serio ante la situación. En eso toda la zona de combate estaba empezando a temblar, fuertes rayos no paraban de caer segundo tras segundo hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% de su poder, que la zona de combate había sido envuelta en un gran caos, que cientos de kilómetros a su paso estaban llenos de un gran caos. Por fin enseñas en buen poder, pero espero aún puedas hacer más liberación de poder, porque si ese es todo tu poder realmente me dejas pero es que muy decepcionado, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Si eso ya lo vamos a ver si tan cierto es, si el gran guerrero que tanto habla al final es un buen guerrero o solo son simples palabras de un nene que se quiere convertir en un rey, diría Azuka, el cual poseía una pequeña sonrisa. Si lo que digas, veo que tu reina está por comenzar su batalla y la veo nerviosa porque no estás siendo capaz de darle batalla a un guerrero. Imagina que no soy ni una cuarta parte del poder de Son Goku, el verdadero rey del infinito, y aún así quería enfrentarse a esa bestia. ¿Acaso fue broma eso, verdad? Pero bueno, los débiles siempre quieren convertirse en reyes, pero al final ¿qué pasa? Nunca consiguen lo que desean, diría Goku con una pequeña sonrisa, viendo eso mientras su ojo infinito tiempo estaba brillando. Si lo que digas aún no sabes qué trucos puedo usar para volverme más fuerte, así que guarda silencio, que estás como perro, diría Azuka, el cual solo veía eso serio pero sabía que estaba retando a la muerte. Se ve que posees un gran coraje, pero espero ese coraje lo demuestres en la batalla y no seas una nena débil al final. Eso me estás enseñando que eres un guerrero débil y que quiere esconderse en simples palabras, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate.
Agamotto está haciendo una batalla espectacular. No pensé que él fuera así de poderoso, pero me he equivocado. Si es fuerte y cuánto, esa es mi pregunta, diría Kratos viendo a Goku. Digamos que un 20% de mi poder es un creo, porque no sé bien eso, diría Goku. ¿Un 20% tan poderoso es tu versión? ¿Y aún así lo subestimas tanto a pesar de ser tan fuerte? No creo que seas así de arrogante, diría Kratos serio. Lo hago en cierto punto para que él sepa manejar la ira y controle su poder, que no se desborde a grandes escalas. Ya saben, un guerrero en batalla siempre pierde por la furia encontrada, pero él ya es un maestro en eso, no hace caer tan fácil como a otros Saiyajines que conocí en el pasado, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, posees razón, al final haces que el guerrero sepa controlar esa furia, pero sigamos viendo cómo se desarrolla esta batalla y si es en buen camino o el guerrero cae, diría Kratos, el cual se miraba la batalla. Espero te guste la batalla y veas el gran nivel grande que llega a poseer el guerrero, o eso creo, diría Goku con una pequeña sonrisa, viendo la batalla que estaba por iniciar. Los dos adversarios se veían fijamente, ni uno hacía un solo movimiento, los dos se mantenían fijos sin hacer un mal movimiento, y en eso los dos guerreros se lanzaron a una gran velocidad con un fuerte golpe, que la zona de combate se convirtió en un gran caos, que por donde vieras pasar solo se vería un gran caos. En eso los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un fuerza bestial. Los dos tenía grandes poderes, por donde vieras pasar, solo verías a dos destellos generar fuertes ondas de ki por cada impacto. Goku no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes, él no se estaba con juegos en lo más mínimo, sabía que debía ganar la batalla a toda costa, sin importar lo que haga. Bueno, aunque con hacer poco estaba humillando a ese adversario. Azuka estaba siendo brutalmente impactado por cada golpe, no estaba siendo capaz de verlo a pesar de que se estuviera desplazando a unas grandes velocidades, no era capaz de ni esquivar la fuerte cantidad de golpes. Así es como se mantuvieron con una batalla que ni uno de los dos estaba por dejar ganar a el otro. La batalla estaba siendo muy destructiva, los grandes poderes era evidente. Tridente del fuego, asarden los mundos con tu gran poder, diría Azuka, el cual lanza un fuerte tridente a donde su adversario. Goku, al ver eso con su ojo del tiempo, abrió un portal y lo envió a la dimensión de la nada mientras una sonrisa se le formó. ¿Cuál es la gracia, maldita? ¿Cuál es esa maldita arrogancia que tienes? ¿Acaso te crees el mejor por unos simples golpes como lo han sido eso? ¿Acaso es por eso te estás sonriendo? Diría Azuka, el cual estaba furioso por cómo estaba siendo vencido de la forma más fácil e estúpida. La verdad, gracias por ese tridente, es un arma legendario, pero en malos manos la dominaré y la haré en mi segunda arma para usar cuando tenga batalla de verdad difíciles. Pero bueno, seguimos aburriéndome, diría Goku, el cual sus puños fueron rodeados de un poder oscuro cuando se ponía en pose de combate. Es hora de despertar de su largo sueño, 12 estrellas ardan hasta el infinito y no paren de brillar, quemar mi alma si es necesario, pero el poder debe ser ilimitado. Es hora de demostrarle a estos estúpidos que somos los reyes de este maldito reino, diría Azuka. En eso, en toda la zona de combate un gran poder se estaba sintiendo fuerte, rayos no paraban de caer, la intensidad de rayos era brutal segundo tras segundo, el cielo se había vuelto un gran caos, el poder de su rival era un caos inmenso también. En eso solo se vio un fuerte brillo que había iluminado cientos de kilómetros a su paso. Goku solo se había quedado serio porque sentía un nivel de poder nada pequeño, todo lo contrario, era un poder inmenso. Ahora sí se había puesto serio porque la batalla amerita estarlo si no quería morir a manos de un guerrero como ese. ¿Qué es lo que pasa, guerrero Son Goku? ¿Ahora posees miedo? ¿O qué es lo que estoy viendo en tus ojos? Diría Azuka, el cual con su aura había destruido todo lo que había a su paso. ¿Miedo? ¿Temor? ¿Eso acaso nosotros los seres creados para eliminar toda basura necesitamos miedo? ¿Acaso estás soñando estúpidamente? Vuelve a la realidad. Nosotros los supremos no necesitamos cosas estúpidas como lo que has mencionado. Niño, guarda silencio y mejor póstrate ante tus reyes. Ya es hora de que dejes la estupidez de creerte un rey cuando no eres ni una cuarta parte de uno. Este día os recordará como el día que liberé un reino que estaba envuelto en caos. Ya es hora de que me deje de estar jugando, fue lo que diría Goku, el cual en unos microsegundos ya se había desplazado con un fuerte golpe. ¿Qué es esta sensación en mi cuerpo? ¿Acaso estoy sintiendo temor al ver a este guerrero? ¿Acaso es posible tener miedo al ver a este ser? No entiendo qué pasa, pero no bajaré mi guardia, la voy a demostrar quién es el rey, diría Azuka, el cual se desplazado a una gran velocidad que a su paso genera gran caos.
En esos los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que cientos de kilómetros se vieron envueltos en un inmenso caos de la cual comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un poder inmenso, ni hablar del caos que liberan al darse unos simples golpes. Donde vieras pasar solo verías fuertes explosiones que cada uno tenía un gran poder. El fuego contra el fuego, dos verdaderas bestias se estaba enfrentando, pero para ellos dos estaba siendo una batalla impresionante, pero para los otros dos era una batalla un poco aburrida por la forma de dicha. Goku no estaba con juegos, lanzaba fuertes cantidades de golpes, cada uno más fuerte segundo tras segundo, ya que sabía que la batalla estaba siendo muy pero muy destructiva y que tenía que usar bien la cabeza para no caer fácilmente. Azuka estaba con una pequeña sonrisa, esta vez no estaba en desventaja, sabía que la batalla estaba muy igualada en todos los sentidos porque no era impactado por fuertes golpes. Bueno, esa era su suposición y estaba esperando que fuera eso, si no estaría valiendo mucho. No lo haces nada mal, eres un buen rival, pero lástima que no hay forma de que salgas de ese trance, tocará eliminarte hasta no dejar nada de tu existencia al final, es lo que debo y así seguirá, diría Goku, el cual no paraba de lanzar una fuerte cantidad de golpe. Jajaja, esta vez estoy del lado bueno de la historia, de aquí saldrá el próximo rey dimensional y solo con ver el gran poder de la reina de Avalon verías a lo que me refiero, diría Azuka, el cual sintió dos brutales golpes en su cuerpo que lo movieron unos cuantos metros al sentir fuerte dolor. Sí que fue lo que decías, una completa estupidez, ¿verdad? ¿Cómo crees que una maldita estupidez como esa reina dimensional, jajaja, ni en sus mayores sueños pasaría eso? ¿Acaso no le queda claro eso? Fue lo que diría Goku. ¿Acaso has visto su poder antes de criticar? ¿Acaso la has visto entrenar por millones de años en dimensiones de poder? Dime, ¿acaso has visto todo eso? ¿Verdad que no? Así que mejor guarda silencio antes de que te elimine, diría Azuka, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Golpe puño del dragón, diría Goku, el cual no se aguantó esas estupideces del guerrero cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso iba dejando un gran caos hasta colisionar con su adversario. Azuka no podía hacer nada, que el fuerte dragón le estaba haciendo un gran daño, pero lentamente se estaba resistiendo sacando ese puño de su cuerpo, pero sentía una fuerte presión. Así es como mantuvieron una fuerte presión en sus puños, los dos estaban manteniéndose a pesar de no poder resistir de parte del contrario. En eso solo se generó una fuerte onda de ki por el último impacto, que los dos guerreros salieron disparados unos cuantos metros, mientras se estaba viendo fijamente. Los dos saben que ahora deben luchar a más para no caer tan rápido. Pero no más cayeron en el suelo, se pusieron rápidamente de pie y lanzaron un salvaje golpe, que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes. De la cual le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se estaba lanzando ponía la zona de combate de cabeza. La brutalidad de los golpes era inmensa, ni hablar del poder de cada uno. Goku no paraba de dar cientos de golpes, él estaba comenzado a tener la ventaja en la batalla, lentamente estaba teniendo territorio en la batalla, él no estaba con juegos. Azuka sí estaba en grandes problemas al no poder esquivar los fuertes golpes que los estaba recibiendo lentamente, pero eso no lo haría rendirse así de fácil. Y así es como mantuvieron una gran batalla durante unos largos minutos, donde no se veía claros ganadores, al contrario, la batalla por momentos se veía súper pareja sin ver a alguien que tome la delantera. Fuertes explosiones era lo único que se veía en el cielo-tierra, y por todos lados la batalla que estaban librando los dos guerreros era brutal, ni uno se contenía en lo más mínimo. A pesar de todo, ellos querían ganar sí o sí. Destello de la oscuridad, 1000 llamadas Shinigami, diría Goku, el cual se comenzó a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte palmada tenía un inmenso poder. Azuka no estaba siendo capaz de defenderse de dichos ataques, que cada uno le daba de lleno sin poder poner una resistencia como tal, pero en la palmada 1000 salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Arco espiritual Kinki, flecha caos infinito, sufre por un rato, diría Goku, el cual un gran arco carmesí se estaba formando, y en dicho una flecha que tenía un poder inmenso se veía que se estaba formando. Y en eso la lanzó a una gran velocidad, que por donde fuera la flecha iba generado un gran caos hasta impactar con su objetivo, que se generó una inmensa explosión, que cientos de miles de kilómetros habían sido destruidos por dicho ataque. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa. Al final ese ataque sabía lo poderoso que terminaba siendo. ¿Estás vivo?
¿O de verdad has muerto con ese ataque débil? Porque si es así, menuda decepción de guerrero, pensé que serías más grande, he temido, pero solo veo un niño que no es ni la cuarta parte de mi poder. Dime algo o estás muerto, fue lo que diría Goku, el cual no sabía qué estaba pasando. Azuka estaba en un caos interno, la flecha la había creado un fuerte daño, su cuerpo estaba envuelto en un gran caos segundo tras segundo, estaba más que muerto, pero el fénix de su clan lo estaba reparando, pero él sentía el fuerte dolor en su cuerpo, pero eso no estaba siendo el límite, al contrario, estaba poniendo toda resistencia, no iba a morir así por así hasta que eliminó todo mal de esa flecha. Maldito, deja de usar técnicas basuras, lucha puño a puño, ¿o acaso posees miedo? Dime para así no golpear a la niña, diría Azuka, el cual salió enojado. Ja, que no seas capaz de ver mis ataques, que son bien simples, ya es tu problema, ¿no crees? El inútil eres tú, no soy yo, diría Goku. Él posee un poco de razón, no estoy siendo capaz de ver sus golpes, siempre soy golpeada segundo tras segundo sin poder hacer mucho, pero esto no me detendrá, seguiré una y otra vez. ¿Acaso lo que es límite lo conozco, no verdad? Aquí soy un rey y eso se seguirá manteniendo hasta el final de mi existencia, diría Azuka, el cual se ponía en pose de combate de nuevo, pero sus puños temblaban. Veo que posees temor, tus puños están temblando, tu mirada es de puro miedo, ¿ves la gran diferencia que hay entre nosotros dos? ¿Acaso se te hace difícil ver eso o estás realmente ciego? Diría Goku, el cual estaba en las espadas de su adversario. Goku había usado el 50% de su poder porque tenía claro que si se descuida podría pasarla muy pero muy mal. ¿Que en qué segundo se movió así? Diría Azuka en sus pensamientos, que no era capaz de ver dónde estaba el guerrero y la velocidad utilizada en esos segundos. Goku le dio un salvaje golpe en unos microsegundos, usando una gran fuerza en sus puños, comenzando a soltarle una fuerte cantidad de golpes a unas grandes velocidades. Él no se estaba con juegos ya que le parecía muy aburrida la batalla, pensó que tenía una buena diversión, pero siempre hay que estar listo ante cualquier cosa, nunca se sabe cómo puede terminar toda batalla. Azuka estaba siendo golpeado salvajemente, no era capaz de poner alguna resistencia, al final sus ojos no eran capaces de ver a ese guerrero moverse a esas increíbles velocidades, al contrario nadie era capaz de ver a semejante guerrero moverse a esas grandes velocidades. Así se mantuvo por unos largos minutos un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades hasta que uno salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar bruscamente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa ya que no tenía tanta complicaciones, tenía una batalla muy pero muy tranquila. En eso se vio una fuerte onda de ki que fue liberada, de la cual salía Azuka con un semblante frío, sabía que estaba siendo humillado, ni meter las manos podría en esa batalla, pero aún así iba a demostrar que no iba a caer tan fácil. Bala perforadora del alma, diría Goku, el cual lanzó dos pequeñas balas en las piernas del guerrero mientras su sonrisa no era borrada. Azuka las recibió y cayó de nuevo en el suelo sin poder moverse en lo más mínimo, y aparte del intenso dolor que recorría por su cuerpo estaba siendo muy brutal. Veo que has hecho sufrir a muchos guerreros por creerte el caballero de una simple mesa. ¿Acaso me equivoco al ver esa repugnante pasado? Diría Goku, el cual su mirada estaba siendo fulminante ya que vio cosas que no le gustaron. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado mi pasado? Yo te puedo ayudar a conseguir 100 de mujeres para un gran guerrero como lo eres, imagínate un palacio, miles de mujeres para ti, solo para pensarlo, diría Azuka, el cual estaba de rodillas ante el guerrero. Goku no diría nada y en unos microsegundos ya le había dado un salvaje golpe, la velocidad que había usado fue bestial. Azuka salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo lo que había a su paso terminó siendo más caos de lo que era. Goku estaba dando pasos lentos, su mirada estaba siendo fría por completo, no iba a dejar que guerreros como esos existieran. Su lado salvaje está despertando, la furia en sus ojos estaba siendo más clara segundo tras segundo. Azuka se quiso poner de pie pero fue imposible, en eso cayó de nuevo de rodillas por un salvaje golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Gravedad del rey, póstrate ante tu majestad y pide por tu miserable vida, escoria humana, diría Goku, el cual le pateó la cabeza con una brutalidad, si no fuera porque es un ser supremo se le hubiera arrancado. Azuka salió disparado a una gran velocidad, impactando intensamente con unas rocas que las destruyó por la intensidad del golpe. Goku daba pasos lentos, cada uno era serio y su mirada no cambiaba en lo más mínimo hasta que se puso de frente al guerrero. Azuka no estaba siendo capaz de moverse, la intensa presión lo hacía poner su cabeza casi al suelo sin poder hacer nada en lo más mínimo. ¿Qué pasa, escoria? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Acaso ya te dio miedo?
¿Acaso no ponías a tus víctimas así mientras te pedía que no hicieras nada? Dime maldito, diría Goku, el cual le dio un salvaje golpe en la espalda. Azuka no diría nada mientras escupe sangre por el intenso dolor. Mientras su poder cayó mucho, no estaba siendo capaz de poder aumentar más poder. Veo que el ego de las inútiles como lo eres tú ha caído. Ahora, ¿qué pretendes hacer? ¿Acaso ya se acabó ese gran poder? ¿Acaso no puedes seguirme el paso? Diría Goku, el cual le dio una brutal patada en todas las costillas. Azuka salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con escombros mientras se quiso poner de pie, pero fue imposible. Eres una simple y grande basura, no eres nadie en esta maldita existencia. Tu vida acaba de llegar a su fin sin reencarnación y borrando toda existencia tuya en este maldito reino dimensional. Basuras como tú no deben existir en los mundos, diría Goku, el cual una esfera dorada se estaba formando en sus manos. No, por favor, no lo hagas, déjame remendar mis errores, diría Azuka, el cual intentaba hacer algo ya que no quería morir, pero esas simples palabras entraron en un oído del guerrero y salieron del otro. Muere Akai ancestral, diría Goku, el cual terminó con ese guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa ya que había acabado con un guerrero. Lo has hecho muy bien, Kratos. Este portal te llevará a donde están ellas, bueno, no donde sino un planeta de diferencia, para que no vean que es Miki el que creó este portal y yo iré después, diría Goku, el cual estaba serio. Bueno, los espero y espero no tener de su ayuda y poder acabar con esa reina, diría Kratos, el cual entró al portal mientras les dio una sonrisa a los dos guerreros. Muy bien, Agamotto, ahora se viene el caos de verdad. Has visto el futuro, y sabes que la guerrera de ahora está por iniciar y debemos ponerle fin. Nosotros no, diría Goku serio. Lo sé, así que es hora de ir a ese lugar donde se va a transcurrir la batalla, diría Agamotto, el cual estaba serio. Así como esos dos guerreros se fueron a una gran velocidad al lugar donde iba a hacer la batalla, ellos en segundos habían llegado sin portales, solo velocidad. En el planeta central estaban todos reunidos ya, los guerreros estaban juntos y vieron como un gran campo de poder rodeado todo ese estadio. La mayoría se quedó impresionado y al sentir ese gran poder quedaron aún más impresionados. Y una voz hizo retumbar ese lugar, muchos se pusieron de rodillas ante la voz de su rey. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de la saga.